Hola a todos, el día de hoy vamos a dar respuesta a nuestra pregunta generadora. ¿Por qué es importante tener claro el concepto de trabajo en física? Presentado por Adriana Lucía Camacho Marín y Rodrigo Rojas Alfonso. Bueno, vamos a empezar por la definición de trabajo. ¿Qué entendemos por trabajo? Trabajo es el producto escalar del vector fuerza constante por el vector de desplazamiento. En física, el trabajo es el producto de la fuerza empleada para mover algo por la distancia que movemos ese algo. Haciendo un poco más de énfasis en fuerza constante, que es lo que evidenciamos aquí en negrita, entonces tenemos que fuerza constante es cuando hacemos el desplazamiento horizontal o en un trayecto que tiene una pendiente definida y que no varía. Entonces, para el caso de la imagen que tenemos aquí, tenemos que el desplazamiento de este objeto va a ser horizontal con un ángulo 0. Para ello vamos a aplicar la siguiente fórmula. Entonces, W entendemos que es trabajo. Entonces, trabajo es igual al vector fuerza por el vector desplazamiento por el coseno del ángulo. Ya dando una solución a esta fórmula, tenemos que trabajo es igual al vector fuerza por vector desplazamiento por 1. ¿Por qué decimos que 1? Porque nosotros entendemos que el coseno de 0 es igual a 1. Por esto, pues, tenemos el 1. Entonces, tenemos que trabajo es igual al vector fuerza por el vector desplazamiento. Entonces, en el sistema internacional, la fuerza la medimos con newtons y la distancia en metros. Así que el resultado va a quedar en julius, que es newtons por metro. Al igual que la energía, el trabajo se mide en julius. Mi compañera Adriana habló en el caso en que nosotros tenemos una fuerza que es constante, pero ¿qué pasa cuando la fuerza no es constante, sino que varía? Entonces, en este caso, el trabajo se calcula hallando el área bajo la curva, ya sea por el método gráfico, tal y como lo vemos en la gráfica que tenemos acá a la derecha, o integrando. Para el método gráfico, entonces, ¿qué es lo que hacemos? Entonces, tratamos de hallar, hacer rectángulos debajo de la curva, del área de la curva, entre dos puntos dados, que en este ejemplo, en esta gráfica, está como de A a de B. Entonces, calculamos entre mayor cantidad de rectángulos tengamos, más exacta va a ser nuestra área bajo la curva, ¿sí? Para poder, y esa área bajo la curva va a ser igual al trabajo. O lo podemos hacer integrando. Entonces, podemos hacer la integral entre los puntos definidos A y B, ¿sí? De la función que nos muestre pues, nuestro movimiento de desplazamiento, ¿sí? Entonces, lo calculamos así. Esta fórmula también va a aplicar cuando estamos hablando de resortes o materiales elásticos, en los que debemos considerar que a mayor estiramiento o compresión debemos hacer más fuerza. Y en ese caso, la fuerza pues la tendríamos que hallar por la constante de Hooke, por la ley de Hooke, pues, porque la constante, que es K, en este caso, va a ser la fuerza necesaria en newtons para deformar, ya sea comprimir o expandir un resorte un metro. Bueno, entonces teniendo en cuenta el concepto de trabajo, damos respuesta a la pregunta generadora. ¿Por qué es importante tener claro el concepto de trabajo en física? Bueno, el trabajo lo hemos aplicado en el levantamiento, en el empuje, en el ale, estiramiento, la extensión, alargamiento, elongación o deformación. Esto básicamente, estas últimas partes, pues eso se aplica en muelles y resortes. El trabajo lo hemos aplicado en todas aquellas acciones donde al aplicar una fuerza se produce un desplazamiento y se utiliza principalmente en la robótica, en la industria automotriz, en la mecánica, entre otros. Cuando nos habla de trabajo no dimensionamos realmente la importancia que tiene el trabajo, pues el concepto en sí es aplicado solo en la academia, más no es un término empleado en la vida diaria. O sea, a usted no le preguntan ¿cuál es el trabajo que hace este automóvil? ¿Cuál es el trabajo que hace este motor? Jamás se lo preguntan, ¿no? Sin embargo, si hablamos de potencia, inmediatamente lo relacionamos con vehículos, con aparatos a motor en general, ¿sí? Bueno, pues cuando hablamos de potencia, estamos hablando de trabajo. Pues la aplicación práctica del concepto de trabajo es lo que hace posible calcular la potencia. La potencia no es más que la rapidez con la que se realiza un trabajo. La potencia es igual al trabajo sobre el tiempo. Ese tiempo es expresado como el tiempo durante el cual se desarrolla el trabajo. Sin dudar a dudas, tener claro el concepto de trabajo es muy importante en un mundo en constante desarrollo. Gracias.